En este vídeo voy a hacer un ejemplo sencillo de vectorización con QGIS. Para hacerlo necesitamos una imagen del municipio de referencia, que la podríamos obtener de la web mediante el complemento Quick Match Services que ya habíamos usado. Y en este caso lo que voy a hacer es usar la ortofotografía que hemos descargado en una actividad previa. Por ejemplo, aquí tengo la de línea y aquí tengo la ortofoto. Selecciono los archivos y los incluyo en el proyecto. Aquí tengo representada la zona del municipio de interés. Supongamos que quiero definir una capa vectorial con zonas deportivas. Me acerco a la zona donde quiero definir los elementos de esa capa. Por ejemplo, aquí tengo un campo de fútbol y voy a definir una capa inicialmente con este campo de fútbol. En la opción de menú capa tengo la posibilidad de crear una capa y aquí puedo seleccionar el tipo de archivo en el cual almacenarla. Por ejemplo, quiero una capa que sea un GeoPackage. Puedo definir dónde lo quiero almacenar. Ya estoy situado en la carpeta del municipio, entonces le voy a llamar zonas deportivas. Automáticamente le va a añadir el tipo GeoPackage. Defino el tipo de geometría. Para definir las zonas deportivas voy a usar polígonos. Y aquí tengo que definir el CRS. Aquí tengo los CRS de uso reciente, pues de entre todos ellos voy a seleccionar este, que es el actual para Europa. A continuación, puedo definir los campos a incluir en la tabla de atributos. Por ejemplo, voy a definir un campo nombre, que es de tipo texto, y una longitud máxima, por ejemplo, de 20. Y lo añado. Otro campo que puede ser zona, también de tipo texto y de 20. Y otro campo, fecha de alta, de tipo fecha. Una vez que tengo todos los campos definidos, le doy a aceptar y ya tengo definida la capa con la tabla de atributos. Ahora la tabla de atributos está vacía, pero tengo los campos que acabo de definir. Para definir elementos en esta capa, tengo la opción de conmutar edición, la misma opción en el menú. Y lo que hace es activar el icono correspondiente al tipo de la capa. En este caso, como he definido que el tipo de la capa es polígono, me da la opción de añadir polígono. Entonces, selecciono esta opción y defino el polígono de cualquier elemento de la capa, por ejemplo, del campo de fútbol. Una vez que he definido los elementos que la componen, si pulso en el botón derecho del ratón, me da la opción de añadir los valores a los campos. Por ejemplo, el identificador lo dejo para que lo autogenere. El nombre, le digo campo de fútbol. La zona, el Salaillo. La fecha de alta, por defecto me toma la de hoy. Tengo que darle intro para que la tome. Y ya lo puedo ver en la tabla de atributos. Si no estoy muy satisfecho de los puntos que he definido, pues me puedo venir a este apartado y usar la herramienta de vértices sobre la capa actual. Al poner el ratón sobre cualquier elemento me muestra los vértices. Si hago clic en un vértice, puedo moverlo. Y por defecto tengo definido también el punto medio. Si hago clic en el punto medio, puedo moverlo. O el punto medio del punto medio. Es decir, puedo acercarme y ajustarme a lo que necesite.
No tengo por qué ir con mucho cuidado desde el primer momento definiendo la capa. Así definiría los distintos elementos. Y una vez que he acabado con la definición, pulso otra vez sobre conmutar edición, me da la opción de guardar la capa y ya tengo aquí la tabla de atributos que le he asignado un identificador a ese elemento que acabo de añadir. Por otro lado, si miro en la carpeta donde lo he indicado, tengo el archivo GeoPackage con la capa zona deportiva y con los campos que he definido, como una capa más de las que venimos utilizando.